Hola, como parte del equipo de Aliviamos, saludamos y damos la bienvenida a un nuevo episodio de Cuidamos con el Corazón. Eso es. Un espacio que está pensado y dedicado íntegramente a todos los cuidadores y al personal de salud. Exacto. Ese personal que vela, acompaña, protege y, sobre todo, cuida con el corazón. Y a ver, hoy traemos un análisis a fondo que, francamente, resulta un poco escalofriante cuando te paras a pensarlo. Sí, la verdad es que sí. Porque vamos a hablar de cómo el lugar donde cualquier persona se siente más segura, o sea, su propio salón o su dormitorio, puede estar transformándose en riguroso secreto en una carrera de obstáculos de altísimo riesgo. Ujú. Y es un riesgo real. Para ello, hoy tenemos sobre la mesa una misión muy clara, que busca cambiar por completo la forma en que entendemos el envejecimiento. Vamos a desgranar 3 documentos que son fascinantes. Sí, son unas fuentes buenísimas. Una guía de prevención de accidentes en las personas mayores de la Comunidad de Madrid. También un manual de prevención de caídas, interesantísimo, del Ministerio de Salud de Chile. Una joya clínica ese manual. Y, finalmente, una transcripción muy profunda sobre la filosofía de anticiparse al cuidado en el hogar. El objetivo de este análisis es desterrar para siempre la idea de que los accidentes en la tercera edad son, pues eso, simple mala suerte o casualidades inevitables. Claro, es que hay que acabar con ese mito. Vamos a ver cómo el riesgo real nace en realidad de un cortocircuito entre el entorno y la persona y cómo podemos mapear y neutralizar esas trampas. Y este es un punto de partida fundamental, ¿eh? Porque nos obliga, digamos, a quitarnos una venda de los ojos. Totalmente. La sociedad en general tiende a ver el hogar familiar como una especie de santuario inalterable, como un refugio estático que siempre va a ser seguro. Claro, el hogar de toda la vida. Exacto. Sin embargo, los textos que analizamos hoy proponen usar una lente completamente distinta. Nos revelan que, garantizar la independencia y la calidad de vida de un adulto mayor no consiste en prohibirle hacer cosas. Ujú. No es decirle, no te muevas de la silla. Para nada. No consiste en limitar sus movimientos, sino en adaptar ese entorno con una precisión que, fíjate, casi podríamos llamar arquitectónica y clínica. Vale, pues vamos a analizar esto paso a paso, porque aquí hay un cambio de paradigma brutal. Y hay una analogía en la documentación que la verdad me parece brillante por lo evidente que resulta. Sí, la de los niños. Eso es, cuando llega un bebé a una casa, la transformación es automática y nadie, absolutamente nadie, la cuestiona. Es automático, sí. Se ponen protectores en los enchufes, se instalan barreras en las escaleras, se quitan las mesas de cristal. Todo el mundo asume, de forma natural, que el entorno debe ceder y adaptarse. Claro, porque el niño está ganando habilidades. Exacto, pero paradójicamente, cuando un adulto mayor empieza a perder facultades como la fuerza o los reflejos, adaptar la casa de esa misma manera se ve casi como una exageración o un ataque. ¿Por qué existe esa resistencia tan fuerte? Pues, esa es la gran barrera invisible, y tiene unas raíces psicológicas y culturales profundísimas. Fíjate que un hogar no son solo 4 paredes. Ya, es mucho más. Es la manifestación física de la identidad de una persona, de su historia y, sobre todo, de su independencia. Ujú. Es su territorio. Efectivamente, para un adulto mayor, aceptar que tienen que quitarle su alfombra persa favorita o que necesitan atornillar barras de metal en su cuarto de baño, pues se percibe como firmar un acta de rendición frente a la vejez. Madre mía, visto así es duro. Es que es un ataque directo a su orgullo. Y para los hijos o para los familiares, sugerir estos cambios es tremendamente incómodo. Claro, porque es como decirles, oye, que ya no puedes. Eso es. Les obliga a mirar de frente la fragilidad de sus propios padres, y eso duele. Entiendo perfectamente esa fricción emocional, pero a veces parece que se minimiza el riesgo. Al fin y al cabo, mucha gente piensa, bueno, pues es un tropezón, se levanta, se sacude y ya está. Ese es el gran error. Porque leyendo los textos médicos son tajantes. Afirman que una caída nunca jamás es una casualidad. Exactamente. Y esto es crucial que lo entienda la audiencia. Clínicamente hablando, una caída es una sirena de alarma sonando a todo volumen. Un síntoma. Es el síntoma visible de que hay una desalineación grave, muy grave, entre el entorno físico y la capacidad biomecánica de esa persona. Pero, y aquí viene lo fuerte, el verdadero problema no es solo el hueso roto o el hematoma. No, es lo que los manuales denominan el síndrome post-caída, que la verdad ese concepto me dejó helada al leerlo.
Es un concepto durísimo, Parece sacado de un manual de psicología del trauma. y lo es en cierto modo, ¿eh? El síndrome poscaída es un terror paralizante. Un terror que se instala en la mente de una persona después de acabar en el suelo sin poder levantarse. Es el miedo a repetir la experiencia. Claro, el cerebro asocia el simple hecho de moverse con un peligro inminente de muerte o de daño grave. ¿Y cuál es el resultado de esto? Que dejan de moverse. Exacto. La persona, por puro instinto de supervivencia, aunque mal enfocado, pasa del sofá a la cama, y de la cama al sofá. Se autoaíslan. Y al reducir tan drásticamente la movilidad, la masa muscular se atrofia a una velocidad vertiginosa. Lo cual genera un círculo vicioso terrible. Terrible. Porque esa atrofia muscular garantiza, matemáticamente, que la próxima vez que intente caminar, el equilibrio fallará de nuevo. Y eso precipita una dependencia total. Lo cual nos lleva a la conclusión directa de que adaptar la casa no es quitar autonomía, que es lo que se suele pensar, sino construir la infraestructura necesaria para alargar esa autonomía el máximo tiempo posible. Esa es la clave. Cuidar es adaptar, no limitar. Bueno, y una vez que asumimos esto, el material nos invita a hacer un recorrido virtual por las trampas más comunes de una vivienda estándar. Y empiezan por el suelo. Hay el suelo. La directriz, que está escrita casi en letras de neón en la guía, es declarar la guerra total a los tapetes y en las alfombras sueltas. Es que son auténticos campos de minas. Sí, sí. Una alfombra que no está perfectamente pegada al suelo o que tiene un borde milimétricamente levantado es la causa número 1 de tropiezos. ¿Por qué pasa esto tan a menudo con la edad? Pues porque el pie del adulto mayor ya no se levanta con la misma holgura al caminar. Hay una tendencia natural a arrastrar más la suela. Y si a esto le sumas el factor de la iluminación, bueno, el riesgo se multiplica exponencialmente. Cierto, el tema de la luz es otro factor vital. Con la edad, el cristalino del ojo se vuelve más opaco y la pupila reacciona de una forma mucho más lenta a los cambios de luz. O sea que tardan más en adaptar la vista o la oscuridad. Mucho más. Por lo tanto, esas pequeñas luces nocturnas que se ponen en los pasillos y enchufes dejan de ser un capricho decorativo. Son una herramienta de navegación vital para ir al baño de noche. Totalmente. Y bueno, siguiendo ese pasillo bien iluminado, llegaríamos al dormitorio. Y aquí los manuales entran en un nivel de detalle que de verdad me pareció fascinante. Tienen protocolos para todo. Resulta que no vale cualquier cama. Recomiendan una altura muy específica, de entre 45 y 50 centímetros. Ni muy baja, ni muy alta. Exacto. Pero lo que me pareció un salvavidas es la insistencia en la propia mecánica de levantarse. Prohíben terminantemente saltar de la cama al oír el despertador o al despertarse. Dicen que hay que sentarse al borde y esperar. ¿Qué mecanismo biológico se esconde detrás de esta pausa? Pues es una cuestión de pura hidráulica, fíjate, y de cómo envejece nuestro sistema cardiovascular. A ver. Pensemos en el corazón como si fuera una bomba de agua. Cuando una persona está tumbada en la cama, bombear sangre al cerebro es un trabajo muy fácil, porque todo el cuerpo está al mismo nivel. Claro, no hay que vencer a la gravedad. Exacto. Pero al ponerse de pie de golpe, la gravedad tira de toda esa sangre hacia las piernas. En un cuerpo joven existen unos sensores llamados varorreceptores, que detectan esa caída de presión casi en milisegundos. ¿Y qué hacen esos sensores? Contraen los vasos sanguíneos al instante para empujar la sangre hacia arriba otra vez. Ah, claro, el sistema se ajusta al instante y no notas nada. Eso es. Pero con el envejecimiento, esos varorreceptores pues pierden reflejos. Se vuelven perezosos. Ya. Tardan unos segundos que son vitales en reaccionar. Y si la sangre no sube a tiempo, el cerebro se queda momentáneamente sin oxígeno. ¡Qué peligro! Ese apagón, que dura apenas un segundo, es lo que clínicamente llamamos hipotensión ortostática. Hipotensión ortostática. Sí. Y es la causa principal de esos mareos y desmayos fulminantes que ocurren nada más poner un pie en el suelo. ¡Madre mía! Por eso, estar un minuto sentado al borde de la cama le da tiempo de sobra al sistema circulatorio para recalibrar la presión. ¡Qué maravilla entender el porqué de las cosas! Y claro, ese mareo temporal nos lleva a la siguiente gran trampa. Porque si esa persona mareada camina unos pasos para darse una ducha, entra de lleno en lo que la guía llama la zona cero del riesgo. El cuarto de baño. El cuarto de baño. Las recomendaciones son claras. Suelo antideslizante, barras atornilladas a la pared, banqueta dentro de la ducha. Todo esto es innegociable. Sí, y suena muy lógico. Pero hay un detalle puramente operativo que recomiendan y que me parece, no sé, brillante por lo sencillo que es. Consiste en dejar absolutamente todo preparado. La toalla, la ropa, todo antes de abrir el grifo.
Es que salir de la ducha mojado y descalzo simplemente para buscar una toalla que se te ha olvidado es comprar todas las papeletas para un desastre. Es que es un escenario de alto riesgo. Es pura física de nuevo. El coeficiente de fricción entre un pie humano mojado y una baldosa de cerámica típica de baño es prácticamente nulo. Claro, resbala muchísimo. Es que es literalmente como caminar sobre hielo. Y si a esa falta de agarre le sumamos un posible vaído, provocado además por la dilatación de los vasos sanguíneos debido al vapor caliente del baño, la caída es matemática. Es un cóctel explosivo. Ahora, hay un choque frontal aquí que me gustaría debatir. Porque claro, leyendo todo esto da la sensación de que todas las cosas que hacen que un hogar sea acogedor, la luz tenue, las alfombras mullidas, esos muebles antiguos y pesados, la bañera clásica. Sí, lo bonito, digamos. Exacto, todo eso es exactamente lo que convierte a la casa en un peligro mortal. Parece que la seguridad geriátrica está completamente reñida con la estética tradicional. Totalmente. Entonces, ¿cómo se convence a alguien para que convierta su salón en algo que, a primera vista, se puede asemejar a la habitación aséptica de un hospital? Pues ese es un reto tremendo para el diseño de interiores moderno. Porque, a ver, no se trata de crear espacios fríos y estériles. Esa no es la solución. Claro, nadie quiere vivir en un hospital. Se trata de integrar la seguridad, pero de forma invisible. Por ejemplo, en el caso de la cocina, en lugar de quitar muebles para dejar espacio libre, los expertos recomiendan organizarlos en forma de L. ¿En L? ¿Y eso por qué? Porque permite que la persona pueda desplazarse siempre apoyando una mano en la encimera de forma continua, sin encontrarse con espacios vacíos donde perder el equilibrio. Ah, claro, van como guiados por la encimera. Eso es, el diseño inteligente aporta calidez visual, mantiene la estética de una cocina normal, pero elimina las barreras físicas. Y fíjate, hablando de la cocina, las fuentes destacan un consejo muy práctico, que es el uso de los fogones del fondo, los más pegados a la pared, para evitar enganchones con las mangas. Un detalle fundamental, sí. Pero además hacen una anotación clínica muy aguda. Advierten que dejarse los fogones encendidos a menudo no es un simple despiste de la edad, suele ser uno de los primeros marcadores de deterioro cognitivo. Y es una señal que la familia no debe pasar por alto. Y esto nos abre la puerta a la segunda parte de nuestro análisis, porque, vale, ya hemos asegurado los muebles y el suelo, pero resulta que muchos de los peores accidentes no están provocados por objetos físicos con los que te tropiezas. No, que va. Están provocados por enemigos invisibles, factores químicos, ambientales o sensoriales. Si te parece, empecemos por la química, la famosa polifarmacia. Uf, sí, este es un problema de salud pública de primerísimo nivel. ¿A qué nos referimos exactamente con polifarmacia? Hablamos de consumir más de 3 medicamentos al día, especialmente si esos medicamentos incluyen fármacos para bajar la tensión o psicofármacos para dormir. Que son recetadísimos. Exacto. Pues esa combinación multiplica el riesgo de caídas de una manera brutal, exponencial. Estos compuestos químicos generan mucha somnolencia diurna y alteran directamente el equilibrio. Vale, y aquí es donde quiero hacer un poco de abogada del diablo, porque los manuales atacan una práctica que hasta leer esto yo misma pensaba que era el santo grial del cuidado, que son los pastilleros semanales de colores. Ah, sí, los organizadores de plástico. Esos que todo el mundo ha visto, que tienen los días de la semana y donde se vacían las pastillas. ¿Por qué las guías advierten tan seriamente contra su uso? Entiendo tu sorpresa, porque es bastante contraintuitivo, es cierto. Es que parece la solución perfecta para que no se olviden de las tomas. Claro, el pastillero parece una idea genial para organizar, pero crea un problema enorme, gigantesco, de trazabilidad. ¿En qué sentido? Pues que al sacar la pastilla de su blister original, se pierde automáticamente la fecha de caducidad. Y peor aún, piénsalo, muchas pastillas son pequeños círculos blancos casi idénticos entre sí. Es verdad, son todas iguales. Si hay un error al rellenar el pastillero y se produce una sobredosis accidental o una intoxicación, cuando llegan los servicios de emergencia no pueden identificar rápidamente qué compuesto exacto ha ingerido esa persona. Ostras, claro. No saben qué antídoto dar o cómo reaccionar. Y el tiempo ahí es vida. Por eso, la recomendación clínica hoy en día es mantener las medicinas en sus cajas originales. ¿Y cómo controlan entonces que se las toman? Usando una tabla de registro visual, una hoja grande y clara pegada en la nevera, donde se tache con un bolígrafo cada toma. Es infinitamente más seguro. Qué interesante, la verdad. Bueno, de la química pasamos a los factores ambientales. Las temperaturas extremas. Un peligro silencioso. El riesgo de hipotermia es bastante obvio. A ver,
Si alguien se cae y pasa horas inmovilizado en un suelo que está helado en invierno, Lógicamente. pero la hipertermia, lo que conocemos como golpe de calor en verano, tiene un mecanismo fisiológico descrito en las fuentes que me pareció alucinante. Al parecer, con la edad, el cuerpo literalmente se olvida de tener sed. Así es, tal cual. Pero, ¿cómo es posible? Pues porque la sed no es algo que, digamos, simplemente sintamos de forma etérea. Es una alarma física generada por unos receptores que están en el hipotálamo, en el cerebro, que detectan la concentración de la sangre. Vale, Con el envejecimiento, estos sensores pierden mucha sensibilidad. Entonces, la persona puede estar clínicamente deshidratada y, sin embargo, no sentir ni una sola gota de sed. ¿no les apetece beber agua? Exacto. Y esa deshidratación espesa la sangre, lo que baja la tensión arterial y provoca unos mareos horribles, lo que lleva irremediablemente, otra vez, a una caída. El círculo vuelve a cerrarse. Por eso la orden médica estricta es beber agua pautada por horario, apetezca o no apetezca. Es como tomarse una medicina más. Eso es. Y fíjate, esa pérdida sensorial se extiende a otras áreas que pueden ser letales en una casa. Por ejemplo, dejan de oler una fuga de gas, o no tienen la agudeza visual necesaria para ver que una lata de conservas está abollada o que ha pasado su fecha de caducidad. Sí, las intoxicaciones alimentarias son muy comunes por esto. A mí me gusta verlo con una analogía. Es como ir conduciendo por la autopista en un coche donde, de repente, todos los testigos luminosos del salpicadero están fundidos. Qué buena comparación, sí. Si el motor se calienta o falta aceite, la luz roja no se enciende a tiempo para avisarte. Por lo tanto, el entorno tiene que proporcionar esas luces rojas que el cuerpo ya no enciende. Es que esa es exactamente la metáfora que mejor lo explica. El cuerpo pierde sus alarmas internas. Por ejemplo, el gas. Ese olor tan sumamente desagradable a huevo podrido que tiene el gas doméstico, el mercaptano, se añade de forma artificial justamente para alertarnos de una fuga. Porque el gas natural no huele, ¿no? Exacto, es inodoro. Pero si los receptores olfativos de la persona se apagan por la edad, esa medida de seguridad que es el mercaptano resulta completamente inútil. Claro, no les sirve de nada. Siguiendo tu analogía, si el piloto rojo interno del coche se funde, pues hay que instalar uno externo en el garaje. De ahí nace la necesidad, que es innegociable, de colocar detectores de humo y alarmas sonoras de gas en las cocinas de las personas mayores. Vale, recapitulando un poco por dónde vamos. Tenemos ya la casa bien iluminada y sin alfombras, la medicación está perfectamente controlada en sus cajas originales y los detectores de humo están funcionando en la cocina. Todo perfecto. Pero hay una dura realidad en los manuales. Puedes vivir en el entorno más seguro y acolchado del mundo, que de muy poco servirá si la primera línea de defensa falla. Y esa línea es nuestro propio cuerpo. Exactamente. Y por eso las fuentes dedican una gran parte de su análisis a la biomecánica del adulto mayor, centrándose en una palabra médica que, sinceramente, da bastante respeto: sarcopenia. Sí, la sarcopenia. Cuéntanos un poco sobre esto. Pues mira, la sarcopenia es literalmente el desvanecimiento de la carne. Es decir, es la pérdida progresiva y acelerada de masa, de fuerza y de función muscular que acompaña de forma natural al envejecimiento. ¿Y de cuánta pérdida estamos hablando? Los datos son contundentes. Indican que se puede llegar a perder entre un 20 y un 40% del tejido muscular si no se interviene activamente. Un 40% es una barbaridad. Y el problema de fondo aquí, el problema cultural, es que tendemos a pensar en los músculos única y exclusivamente como herramientas para levantar peso. Claro, uno piensa, bueno, pues mi abuelo ya no necesita levantar cajas de mudanza ni ir al gimnasio, así que no importa que pierda músculo. Y ese es un grandísimo error. ¿Por qué? Porque el músculo no es solo para hacer fuerza bruta, es el corsé que estabiliza todas y cada una de las articulaciones, es el amortiguador principal que absorbe el impacto de nuestros pasos al caminar. Actúa como protección, vaya. Exacto. Y sobre todo son las fibras musculares de contracción rápida, las que permiten lanzar una pierna hacia adelante en una fracción de segundo para evitar estrellarnos contra el suelo cuando tropezamos. Ah, claro, el reflejo de dar un paso rápido para no caer. Eso es. Si esa masa muscular rápida no existe, un leve desequilibrio al pisar, no sé, el marco de una puerta, acaba irremediablemente en una fractura de cadera. ¡Qué terrible! Y bueno, para evitar llegar a ese punto crítico, el Manual del Ministerio de Salud de Chile presenta una herramienta fabulosa: las pruebas EMPA, para evaluar el riesgo clínico de forma anticipada. Sí, son un estándar maravilloso.
Y son fascinantes porque no requieren máquinas de resonancia, ni escáneres, ni tecnología cara. Solo necesitan un reloj o un cronómetro. Y un poco de espacio. Sí, la primera prueba es la estación unipodal, que básicamente es mantenerse sobre una sola pierna. Si el paciente aguanta menos de 4 segundos, se encienden todas las alarmas médicas. Es un indicador clarísimo de riesgo. Pero la segunda prueba es la que de verdad me atrapó al leerla. Se llama Timed Up and Go. Buenísima prueba. Consiste en que la persona esté sentada en una silla, tiene que levantarse sin usar los brazos para apoyarse, caminar 3 metros en línea recta, dar la media vuelta, volver a la silla y sentarse. Parece muy simple, ¿verdad? Claro, pero si ese proceso tarda 15 segundos o más, el manual dice que el riesgo de caída es inminente. A mí me parece como la ITV, la Inspección Técnica de Vehículos, pero aplicada a nuestro equilibrio. Totalmente. Es que algo tan absurdamente rutinario que todos hacemos sin pensar, si lo cronometramos, ¿nos puede predecir el futuro de nuestra movilidad? Levantar el peso de tu propio cuerpo desde una silla sin usar los brazos exige una tremenda fuerza explosiva en los cuádriceps y en los glúteos. Claro, requiere potencia. Después, caminar en línea recta pone a prueba el equilibrio dinámico. Pero la clave de todo, donde más fallos se detectan, está en la media vuelta. Al girar. Sí, girar sobre uno mismo es un desafío gigantesco para el sistema vestibular. El sistema vestibular del oído. Exactamente. Imaginemos que el sistema vestibular, que está en el oído interno, es como el giroscopio de un teléfono móvil. Es el que sabe en todo momento si la pantalla está en horizontal o en vertical. Vale, entiendo. Pues si ese giroscopio biográfico se descalibra, ya sea por la edad o por la medicación, por mucha fuerza que tenga la persona en las piernas, el cerebro simplemente no sabe dónde está arriba y abajo durante un giro. Y es ahí cuando la persona se tambalea. Eso es. Y, finalmente, la última fase, volver a sentarse sin dejarse caer de golpe contra la silla, requiere una fuerza de frenado, lo que llamamos fuerza excéntrica. Por lo tanto, esos 15 segundos revelan exactamente qué eslabón de la cadena de movimiento está roto. Es un análisis completísimo en 15 segundos. Pero, claro, saber que falla es solo el primer paso. La gran pregunta es, ¿cómo se arregla? Bueno, hay estrategias muy efectivas. La receta universal de estas guías, la base, son los 30 minutos de actividad diaria, que puede ser desde limpiar el polvo, hacer jardinería o salir a caminar. Mantenerse activo, sí. Pero hay un protagonista inesperado que todas las fuentes ensalzan como el ejercicio supremo para la prevención de caídas, y es el tai chi. Ah, el tai chi. Es mano de santo, de verdad. Pero explícanos esto, ¿por qué una disciplina marcial asiática que es tan lenta es mejor que, digamos, andar en una cinta de correr? Pues porque caminar en una cinta es un movimiento lineal y completamente predecible. Tu cerebro sabe exactamente qué va a pasar en el siguiente paso. ¿Todo el rato es igual? Exacto. El tai chi, por el contrario, obliga a la persona a mover muy lentamente todo su centro de gravedad, pasándolo de una pierna a otra manteniendo posturas asimétricas. Que te desequilibran, claro. Eso es, desafían constantemente a la gravedad. Lo que entrena el tai chi no es el tamaño del músculo, ni la resistencia cardiovascular, sino la propiocepción. La propiocepción, o sea, la conciencia espacial. Exactamente. Es la capacidad que tiene el sistema nervioso para saber en qué posición exacta está cada centímetro de nuestro cuerpo sin necesidad de tener que mirarlo. Saber dónde tienes el pie sin mirarte el pie. Efectivamente. Practicar tai chi es entrenar al cerebro para que recupere esos reflejos estabilizadores automáticos que con los años y el sedentarismo se han ido adormeciendo. Fascinante. Y bueno, para que toda esa propiocepción y ese equilibrio del que hablas funcionen, hay una interfaz clave que conecta nuestro cuerpo con el planeta Tierra. Los pies. Y el calzado. El calzado. Hay un veto absoluto y sin miramientos en los manuales a las clásicas pantuflas sueltas. Esas zapatillas de andar por casa de suela blanda que se arrastran por los pasillos. Totalmente prohibidas. Recomiendan un zapato que sujete firme el tobillo sin oprimirlo y con un tacón que no supere los 3,5 centímetros o 4. ¿Por qué es tan catastrófica una simple zapatilla de andar por casa mullida? Porque aísla al cuerpo de la realidad del entorno. Fíjate, la planta de nuestro pie está forrada de miles de terminaciones nerviosas. Su trabajo es leer el suelo como si fuera braille. Como si fuera braille. Qué buena imagen. Detectan texturas, desniveles mínimos, cambios de inclinación. Toda esa telemetría viaja al cerebro al instante para que ajuste la postura muscular. Ya.
Si uno se pone una zapatilla muy blanda, ancha y sin ninguna sujeción en el talón, está amortiguando y bloqueando por completo esa señal nerviosa. Claro, el pie no siente el suelo. El cerebro no recibe los datos del terreno y opera a ciegas. Y si a eso le sumas que un zapato suelto altera el patrón de marcha natural, haciendo que la persona arrastre los pies para no perder la zapatilla, Pues la caída está más que servida. es una trampa mortal en tu propio pasillo. Pues con esto llegamos ya a la recta final de nuestro análisis a fondo. Y creo que si condensamos la sabiduría de todas estas exhaustivas guías y manuales clínicos, el mensaje que queda es unánime. Sí, es un mensaje muy claro. Prevenir no es encerrar al adulto mayor en una caja fuerte. Cuidar con inteligencia requiere comprender que el entorno debe ceder ante la persona, y no al revés. Ese es el gran aprendizaje. Esos detalles que parecen microscópicos, como la altura de una cama, la retirada de un pastillero confuso o el practicar tai chi, no son meros consejos de salud en una revista. No son intervenciones clínicas. Son la frontera real, la barrera tangible que separa una dependencia prematura y dolorosa de un envejecimiento activo, autónomo y con dignidad. Es que al final de lo que estamos hablando aquí es de conocimiento y de empoderamiento. De dar a las personas y a todo su entorno familiar las herramientas necesarias para descifrar la física y la biología de su propia casa. Totalmente. Porque la anticipación basada en la evidencia científica es lo único que de verdad convierte un accidente supuestamente inevitable en un riesgo perfectamente controlable. Pues todo esto nos deja con una reflexión bastante profunda, yo diría que casi filosófica, para que la audiencia la mastique. A ver. Pensemos en esto. Si como sociedad empezáramos desde hoy mismo a diseñar nuestras ciudades, los edificios públicos y nuestros propios hogares bajo un estándar de diseño universal, es decir, calculando sistemáticamente los espacios para la biomecánica y los sentidos de una persona de 80 años. Sería un cambio revolucionario. No lograríamos que la inmensa mayoría de lo que hoy etiquetamos como discapacidad asociada a la edad desaparecería casi por arte de magia, demostrando que en el fondo todo era simplemente un problema masivo de mal diseño arquitectónico. Es una pregunta brillante que nos invita a replantearnos todo nuestro entorno. Estoy convencido de que la respuesta es sí. Pues ahí dejamos esa reflexión. Y bueno, desde aquí los presentadores de Aliviamos agradecen enormemente por la compañía a quienes nos escuchan hoy. Ha sido un placer acompañarles en este análisis. Invitamos a todos los oyentes a escuchar el próximo miércoles el podcast de Aliviamos, Cuidamos con el Corazón. Estará enfocado en cuidar, orientar y apoyar a los cuidadores y personal asistencial. Y recordad también que el próximo sábado les invitamos a un nuevo episodio de Historias de la Medicina que cambiaron el mundo. Así es, un espacio precioso para honrar y destacar el aporte de médicos y científicos que han ayudado a la humanidad con increíbles desarrollos y descubrimientos. Avances que han permitido mejorar la calidad de vida y dar nuevas oportunidades a millones de personas. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión en el conocimiento. Un saludo afectuoso.